Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permita entender su palabra y su programa, y nos permita comprender este tema de esta ocasión, el misterio de la mente de Cristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero leer en 1 Corintios, capítulo 2, versos 14 en adelante, donde nos habla acerca de la mente de Dios. Veamos este pasaje, capítulo 2, versos 10 al 16 de 1 Corintios, dice San Pablo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios nos permita comprender este misterio de la mente de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este misterio de la mente de Cristo es muy importante comprenderlo, para que así todos podamos ver lo que Dios ha pensado y cómo Él ha revelado sus pensamientos, y cómo lo que Dios pensó, lo cual reveló, se ha venido cumpliendo de generación en generación. Antes de la creación del universo, Dios pensó crear un universo, pensó crear dimensiones, pensó crear animales, árboles, aves, y pensó primeramente en crear también un ser a su imagen y semejanza. Y también pensó en crear arcángeles, ángeles, querubines y así por el estilo. Y todo el pensamiento divino ha estado materializándose de generación en generación. Y ahora los pensamientos divinos son comunicados a los seres humanos por medio de los profetas de Dios.
porque los profetas de Dios vienen con un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Vienen con ese espíritu teofánico manifestado en carne humana y captan los pensamientos divinos y los comunican a los seres humanos. Encontramos que todo el pensamiento de Dios pasó al Verbo en San Juan capítulo 1, verso del 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y hablando de esta luz, que era en el principio con Dios, y que era el Verbo, y que era Dios, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cómo venía a este mundo esta luz verdadera? Dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora, miren la forma en que venía la luz, el Verbo, a este mundo. El verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vino el Verbo, la luz del mundo, el creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo vino? Vino en carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Es nada menos que el Verbo viniendo en carne humana, es nada menos que Dios con su cuerpo teofánico viniendo en un cuerpo de carne. Y ahí están todos los pensamientos divinos. Por eso es que por medio de la manifestación de Dios en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, los pensamientos divinos fueron comunicados a los profetas de Dios. Y por medio de los profetas fueron comunicados esos pensamientos divinos al pueblo hebreo. Ahora hemos visto el porqué. La palabra traída por los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento no puede pasar sin ser cumplida. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque esa es la palabra del Dios Todopoderoso que ha sido revelada. Son los pensamientos divinos que han sido revelados a los seres humanos. Fueron revelados por medio de los profetas del Antiguo Testamento, también por Jesucristo, también por los apóstoles de Jesucristo y por los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y en este día postrero, y para este día postrero, Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la promesa de parte de Jesucristo de darnos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante estos 12,000 años que han transcurrido. Y ahora, estas cosas que han de suceder están en la mente de Dios. Encontramos que en la mente de Dios están las cosas que Él hará en este tiempo final, como también han estado las cosas que Él haría en tiempos pasados. Y los profetas de Dios han hablado de esas cosas, han profetizado de las cosas que Dios hará, porque los pensamientos divinos han sido comunicados a los profetas de Dios. Ellos son los que captan el pensamiento divino y obtienen así
las cosas que Dios ha de hacer y las anuncian al pueblo. Y no hay otra forma para conocer las cosas que Dios hará, excepto por medio de los profetas de Dios. Y ahora vean ustedes cómo las cosas que han de suceder pronto, que Cristo promete darnos a conocer, por medio de un profeta en el tiempo final, las dará a conocer. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí tenemos un profeta enviado por Dios para, por medio de ese profeta, dar a conocer a Dios las cosas que han de suceder pronto. Y eso es el pensamiento de la mente divina, siendo revelado a un profeta, ese pensamiento divino, y ese profeta revelándolo al pueblo de Dios y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Siempre Dios va a revelarle al pueblo sus pensamientos, ha usado un profeta. Han pasado los pensamientos de Dios al corazón y a la mente de un profeta, y ese profeta ha tenido esos pensamientos divinos y los ha comunicado al pueblo. Por eso los pensamientos divinos por medio de los profetas de Dios son la palabra de Dios dada por el Espíritu de Dios a través de sus profetas mensajeros. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado, está haciendo en el presente y hará en el futuro, Dios lo pensó primero. ¿Y quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le aconsejó a él? Pero vean ustedes, así como el pensamiento de la mente del ser humano solamente lo conoce el espíritu del hombre, el pensamiento de la mente de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, manifestado en sus profetas, revela a sus profetas el pensamiento de Dios. Conoce los pensamientos de la mente de Dios. Y ahora vean ustedes el por qué. A través de toda la Biblia encontramos que Dios ha enviado profetas. Y por medio de los profetas le ha comunicado a la raza humana las cosas que Dios hará. Y esas son las profecías bíblicas correspondientes a cada generación, a cada dispensación y a cada edad, a través de la historia de la raza humana. Dios pensó antes de hablar, y Dios pensó antes de crear todas las cosas, y por medio del verbo que es su cuerpo teofánico en el cual Dios ha habitado y a través del cual Él ha llevado a cabo la creación, ha hablado. Por medio de su manifestación en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, Dios habló a creación, los cielos y la tierra. Cada cosa Él habló, porque ese es el pensamiento de la mente de Dios, que fue hablado por medio de su cuerpo teofánico, por medio del verbo, de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y las cosas vinieron a existencia. Y por medio de su cuerpo teofánico, llamado la teofanía de Dios, Dios ha continuado hablando. Y por medio de la teofanía ha continuado hablándole a sus profetas, y sus profetas le han hablado
al pueblo de Dios. Por eso es que tenemos la palabra profética, que es más segura que cualquier otra cosa. Porque la palabra profética nos anuncia las cosas que Dios hará, porque esas cosas son el pensamiento de la mente de Dios. Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Nos dice Amós capítulo 3 y verso 7. Y por eso también es que a través del profeta Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 en adelante, nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O sea, un profeta como Moisés. Profeta como Moisés, Dios levantará. Y Moisés dice: a él oiréis. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Y esas palabras que Dios coloca, que son las palabras de Dios, son el pensamiento de Dios expresado en forma de palabra. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la palabra de Dios? En la boca de los profetas de Dios. ¿Dónde podemos encontrar los pensamientos de Dios? En los profetas de Dios, siendo expresados. ¿Y dónde podemos encontrar lo que Dios pensó para cada edad o para cada generación? En la palabra que ha sido hablada por medio de los profetas de Dios. Aquí está, en esta palabra llamada la Biblia, los pensamientos divinos, lo que la mente de Dios ha pensado para cada edad y para cada dispensación y para cada generación. Ahora, viendo que Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, y sus siervos los profetas lo revelen al pueblo, para poder comprender lo que Dios ha pensado en su mente desde antes de la fundación del mundo para nuestro tiempo, tenemos que encontrar lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas acerca de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y para poder comprender todas estas cosas que ya han sido profetizadas para nuestro tiempo, pues tenemos que entender estas cosas que han sido habladas, y para eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, de estas cosas que Dios en su mente pensó desde antes de la fundación del mundo, y luego las habló por medio de sus profetas, y para este tiempo final tienen que ser cumplidas. Y para ser dadas a conocer estas cosas que tienen que ser cumplidas, Dios ha enviado su ángel mensajero en este tiempo final para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este profeta es el profeta de la dispensación del reino, o sea, es un profeta dispensacional que viene con la revelación divina de la palabra de Dios correspondiente al tiempo final. Y también viene dando testimonio de toda la palabra que Dios envió para edades pasadas, y viene mostrándonos todas esas cosas que Dios habló para otros tiempos y cómo Dios las cumplió en otros tiempos. Y viene dándonos testimonio de las cosas que Dios ha hablado para nuestro tiempo y cómo Dios las va cumpliendo gradualmente en este tiempo final. Y viene anunciándonos
también las que faltan por ser cumplidas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, dice Cristo en Apocalipsis capítulo 4. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Tenemos que subir a la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, la dispensación del reino, para oír la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, por medio de su profeta mensajero, en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 nos dice el mismo Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesucristo que ha enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Dice que ha enviado a su ángel mensajero. Y para poder escuchar la voz de Cristo dando testimonio por medio de su ángel mensajero de estas cosas que deben suceder pronto, ¿a quién tenemos que encontrar? Al ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el último profeta que Jesucristo envía a este planeta Tierra, y lo envía a su iglesia primeramente y después lo enviará al pueblo hebreo. Dios coloca su palabra en la boca de ese profeta, y por medio de ese profeta que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto conforme han sido profetizadas para este tiempo final, obtenemos el conocimiento de todas estas cosas, y así obtenemos el conocimiento de lo que Dios pensó en su mente para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y así podemos ver lo que Dios estará haciendo en este día postrero, y lo que Dios ya está haciendo en nuestro tiempo, porque todo es un pensamiento de la mente de Dios, que tiene que ser materializado en este tiempo en el cual nosotros vivimos, como todo pensamiento de la mente de Dios para otros tiempos fue cumplido, fue materializado. Ahora nos ha tocado a nosotros vivir en el día postrero, en el tiempo más grande de todos los tiempos. Tenemos promesas para este tiempo, tales como la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para enviar sus ángeles con gran voz de trompeta y juntar a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, nos dice Jesucristo así: esto Dios lo pensó en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y también vean ustedes, cuando nos habla de los escogidos, ya esos escogidos están en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios pensó en ellos desde antes de la fundación del mundo, y pensó en llamarlos y juntarlos en el día postrero por medio del ministerio de sus ángeles, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, llamando y juntando a sus escogidos. El mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, para el llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios que viven en este día postrero. Ahora hemos visto el misterio de la mente de Dios. En la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, están todas las cosas que Dios haría a través del tiempo. Nada es nuevo para Dios. Todo Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Y a medida que han ido pasando los años, los siglos y los milenios, Dios ha ido materializando sus pensamientos creadores, y por esa causa
es que nosotros estamos viviendo en este tiempo final. Y nos encontramos reunidos aquí porque Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en la mente de Dios como un pensamiento divino. Y ahora en este tiempo final en el cual vivimos, estamos aquí materializados en carne humana como un pensamiento divino materializado. Eso somos todos nosotros, un pensamiento divino materializado en carne humana en este día postrero. Y por esa causa es que existimos en este tiempo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Él pensó en cada uno de ustedes que están aquí presentes y pensó en ustedes estando aquí en esta noche en Asunción, Paraguay. Nada se le escapa a la mente de Dios. Y esto desde antes de la fundación del mundo. Y miren la forma tan sencilla en que Él nos muestra lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Y cómo Él, para este tiempo, haría. Todo eso ya fue pensado por Dios. Así es que le damos gracias a Dios porque Él pensó en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y en el misterio de la mente de Dios, vean ustedes, estábamos nosotros. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del misterio de la mente de Cristo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Miguel, todavía por la radio? Dios también pensó, 15 minutos nos quedan todavía por la radio. Vamos a ver otro pensamiento muy hermoso que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo, el cual está expresado en las palabras de San Pedro en su primera carta, vamos a ver capítulo 1, versos 18 en adelante, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo el Cordero de Dios Jesucristo fue destinado para morir en la cruz del Calvario? Dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y por mí también. Ahora vean ustedes, por amor a nosotros, Cristo fue manifestado 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario allá en medio del pueblo hebreo. Pero todo eso ya en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo ya estaba pensado. Ya todo eso estaba en la mente de Dios y estaba destinado, predestinado así. Y Él murió por cada uno de ustedes y por mí también, porque estábamos en la mente de Dios también con Cristo desde antes de la fundación del mundo. No tendría sentido que Dios pensara en el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario sin tener por quién morir en la cruz del Calvario. Pero Él tenía por quién morir, por cada uno de ustedes y por mí también, y por cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Ahora podemos ver el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, porque en la mente de Dios eso fue pensado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver el por qué. Millones de seres humanos han estado recibiendo a Cristo como su Salvador desde los días de Jesucristo hacia acá.
¿Por qué? Porque Dios pensó en esas personas y sus nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que en este tiempo hay también un grupo de seres humanos que han creído en Cristo como su Salvador, han recibido su Espíritu y han recibido así el nuevo nacimiento luego de haber lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Cristo pensó en todas esas personas y pensó en ellos como el cuerpo místico suyo. Pensó en ellos como su iglesia. Y así se ha ido materializando de edad en edad, hasta llegar hasta este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Amigos presentes, radio oyentes y televidentes, Dios en su mente pensó en cada uno de ustedes y en mí también. Y por eso existimos en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la mente de Dios. Hemos visto la forma de conocer los pensamientos de la mente de Dios. Es por medio de los profetas de Dios, porque a ellos han sido transmitidos los pensamientos divinos y ellos los han transmitido a los seres humanos. Los tenemos en la Biblia, esos pensamientos divinos. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido materializando en medio de la raza humana. Y para nuestro tiempo, las cosas que Dios ha pensado son las que Él está realizando en este tiempo final. Y Él pensó en cada uno de ustedes y en mí también para que estuviéramos en este tiempo, y aquí estamos conforme al pensamiento de la mente de Dios. El misterio de la mente de Dios. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín con ustedes nuevamente para continuar y finalizar, y también darles las direcciones y teléfonos a las cuales ustedes pueden comunicarse para obtener literatura completamente gratis y también obtener cintas magnetofónicas, y también pedir que les pasen conferencias en video en sus hogares para así obtener mayor conocimiento de todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, y así poder comprender la mente de Dios y el por qué usted existe en este tiempo final, de dónde viene, dónde está y hacia dónde usted va. Es muy importante conocer estos misterios, y solamente en la mente de Dios han sido pensados y luego han sido expresados para nosotros poder entenderlos en este tiempo final. Así es que dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les dé direcciones y teléfonos a ustedes, a los cuales ustedes podrán comunicarse inmediatamente por teléfono o luego por cartas a la dirección que él les dará. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Ustedes acaban de escuchar al ángel mensajero de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago.
a través de este personaje